주의
La alabanza acerca de la resurrección de Jesucristo es tan bueno, aunque no realmente parece que dentro de la canción podemos ver cómo Jesucristo está vivo, es tan bello. Vamos a leer hoy el Antiguo Testamento, Segunda Crónicas, capítulo 7. Yo voy a leer desde el versículo 11. El capítulo 7, versículo 11 terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos. Hace un momento, aunque le compartí en Kansas City de Estados Unidos, en esta mañana me llamó a mí. Creo que ella me llamó no conociendo bien el horario de Corea, era como las 5:30, y yo miré el celular y allí la hermana me había llamado. Entonces yo volví a llamar. En la Pascua de Corea, para testificar, dice que ella recibió la invitación y la organización para que los hermanos de Corea puedan oír el testimonio de ella. Ella es maestra en un colegio ahora, y el director dice que le permitió, y su marido es estadounidense. Querida, si tú vas a Corea, yo también voy a ir con la cartera, y al matrimonio iba a venir, y estaba tan feliz ella. La gente, Dios y nosotros, por más que no tenga una buena relación, cuando tiene dificultad, cuando tiene problema, y si tiene una buena relación con Dios desde aquel momento, la vida en sí, ya que Dios lleva la vida de aquella persona, es tan fácil, sea cual fuera el problema, se puede resolver. Yo, cuando cumplí 50 años, hasta los 60, yo me determiné en qué viviría, y yo comencé a ordenar muchas cosas. Ustedes verán, puede que ustedes piensen que no es nada eso, pero yo a mi manera he ordenado bastante. Pasando los 60, los 70 años, todavía no he muerto, y en medio de la gracia de Dios. Yo estoy tan feliz porque cuando voy subiendo al púlpito, yo cuando voy pisando la escalera, estoy tan feliz. Yo, el hecho de que pueda estar en este púlpito es algo para agradecer en gran manera. El momento en el que estoy más feliz, la gente, cuando oye la palabra, recibe la salvación y va cambiando. Yo estaba tan agradecido por ello. En Daejeon estaba un hermano llamado Kim Bong-yeol, y su madre, hace años, tenía 82 años, y
ella fue a la iglesia presbiteriana, pero realmente criticaba mucho a nuestra iglesia, su hijo, ya que la madre no había recibido la salvación y faltaba muy poco tiempo para que muera. Pensó, ahora tantas cosas, vamos a pasearnos en el monte, le dijo, y la trajo al campamento de Doc. Cuando ella se bajó del carro, se dio cuenta que era la casa de retiro y se enojó en gran manera. Madre, usted vino hasta aquí, ¿no podría encontrarse con el pastor Oxupar? Sí, yo me voy a encontrar. ¿Por qué no voy a poder encontrarme con él? Desde señorita, desde hace tiempo ella era funcionaria, jamás perdió delante de nadie. Y ella se sentó delante mío. Yo le pregunté, ¿usted tiene pecado? Claro, claro que yo tengo pecado, secta como usted, es que no tiene pecado. Entonces, yo le dije, abriendo la Biblia, Isaías 53, le mostré. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dice que el pecado de todos nosotros, acá a Jehová dice que Jehová lo cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí incluimos todos nosotros. ¿Usted tiene pecado? Te digo que tengo pecado, me dijo ella. Una vez más, vuelva a leer. Leyó en 2 ocasiones. ¿Tiene pecado? Te digo que tengo pecado. Si uno dice que no tiene pecado es secta, usted es secta como usted. Dicen que no tienen pecado, pero somos conscientes nosotros. Habiendo cometido pecado, cara dura que dicen que no tienen pecado. Yo me reí. ¿Por qué usted, señora, no cree en la Biblia? ¿Cómo que no voy a creer? Usted es secta como ustedes son los que no creen en la Biblia. ¿Qué cree en la Biblia? Creo en los 66 libros. Yo entonces le dije, señora, hace un momento usted había leído Isaías 53:6. No esté gritando, solamente piense un poquito. Todos nosotros nos descargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De repente ella se asustó. Por más que se ponía a memorizar, no conocía el sentido. Había leído varias veces y nos decía que éramos secta. Señora, igual usted sigue con su pecado. Ahora ya no podía responder ella. Ese día, esta señora, ella tenía 82 años. Claro, tuvo valor, por lo cual vivió largo tiempo. Fue perdonada de su pecado. Hace poco, cuando fui a Daejeon, y a la hermana que era su nuera, le pregunté si estaba bien su suegra. Me dijo que con salud estaba bien y que estaba ahora enferma y que no pudo venir. Y cómo ella vive, cuando le pregunté a cada una de las personas que conoce, dice que le llaman a la casa y cómo ha sido lavado el pecado. Anuncia el evangelio la señora. Y yo estaba tan feliz. Una vida cuando se avecina la muerte y estando atormentado por el pecado, encontrándose con Jesucristo, el que obtenga el perdón del pecado. Y el anunciar este evangelio, tan feliz me hacía. En Kansas City, la hermana, cuando obtuvo el perdón del pecado, el hermano Simon Sop, cuando se despojó de la bebida, el hermano Shin Hyun Chol, cuando por las visiones que él tenía, por las imaginaciones, tanto sufrimiento tenía él, obtuvo el perdón del pecado y estaba tan contento y esa vida feliz iba viviendo. Yo, esta vida mía me hace feliz más que el presidente, más que el ministro, más que cualquier otra persona me hace feliz.
Dios, en el huerto del Edén, habiendo creado el huerto del Edén, había hecho al ser humano. Todo lo del huerto del Edén había sido creado por Dios, pero aquello, ya que no conocen que esa existencia es de Dios, aquellas criaturas querían realmente enseñar quién era Dios, quién es el Creador, cómo va salvando. Y Dios, habiendo creado todo este universo, al último, nosotros, conforme a nuestra imagen y semejanza, cuando había hecho al hombre, todas las cosas del mundo, aunque lo había hecho con las manos de Dios, cuando Dios hizo al hombre, conforme a la imagen y semejanza de Dios, había formado al hombre. Y miles de animales que vivían en el Edén, miles de árboles que vivían en el Edén, miles de cosas que estaban en el Edén. Dios estaba presente, pero ellos no podían ver a Dios. Y todas las criaturas, sea buey, oveja, cerdo, todos estos animales, si querían ver a Dios, eso no era visible ante sus ojos, y el hombre que puede ver que fue creado mediante la imagen y semejanza, había hecho para que mediante el hombre pueda percibir a Dios. Y en el Edén, Dios, mediante el hombre, Dios deseaba manifestarse, y conforme a la imagen y semejanza había hecho al hombre, y mediante el hombre, para que pueda manifestarse la existencia de Dios mediante el hombre. Así lo hizo. El pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, de la tierra de Gosén, cruzando el Mar Rojo, el lugar en donde llegaron era bajo el monte Sinaí, en la península de Sinaí, en el desierto. Aunque Dios había salvado a los israelitas, el dar a conocer la existencia de Dios, eso era lo que deseaba anunciar a los israelitas. Yo siendo su Dios, ellos serán mi pueblo. Y saliendo de Egipto, cuando había hecho entrar a la tierra de Canaán, los guió Dios a ellos y quería ser el Dios de ellos. Por lo cual Dios a Moisés durante 40 días y 40 noches, no comiendo ni comida ni agua, el templo de Dios que estaba en el cielo le mostró el santuario. Esto es el altar, esto es la fuente, esto es el candelero, esto es la mesa, esto es el incensario, esto es el arca. Durante 40 días le había mostrado. Y luego Moisés, cuando había bajado del monte, Dios en el corazón de Moisés, guardando el templo, el santuario de Dios en las manos, con las 2 tablas de la piedra había bajado. Moisés ahora con las 2 tablas había bajado. Ellos habían hecho el buey. Ahora, cuando vamos leyendo Éxodo, claramente sale acerca de ese punto. Aarón, por el pecado de haber cometido, por haber hecho el buey de oro, 3,000 personas de Israel mueren. ¡Qué pena! El santuario del cielo, la misma figura trayendo, haciendo el altar, el fuente, la mesa, candelero, incensario, el arca, luego el propiciatorio si lo habían hecho.
cuando han cometido el pecado para adorar a los ídolos, ahora ya que el pecado para el pueblo, si hacen la expiación por el pueblo, el pecado sería perdonado, pero allí no había ni altar, no había ni mesa, tampoco no había propiciatorio ni arca, y no se podía perdonar el pecado y 3,000 personas habían muerto. Por lo cual Moisés al pueblo de Israel había gritado: ¡traigan oro! ¡Traigan plata! El pueblo, de manera miserable, para evitar morir de tal manera, las mujeres se sacaron ahora el aro de oro, el anillo de oro, y lo tiraron adelante, el collar, y lo tiraron, y se había acumulado, y se había acumulado, y eso fue ahora lo que Aholiab y Bezalel había hecho oyendo la palabra de Moisés, de la misma manera que el cielo habían hecho el altar, y de la misma manera que el santuario del cielo habían hecho fuente, habían hecho el incensario, el candelero, y con la misma figura había hecho la mesa y el arca y el propiciatorio. Ahora, ya que todo se ha hecho, por más que cometen pecado, no hay ningún problema, porque cuando hacen sacrificio de expiación se perdona el pecado, y por el sacrificio todo problema se resuelve. Cuando llegaron en el Nuevo Testamento, ya en el periodo del Nuevo Testamento, el templo, mediante el templo de Jerusalén se manifiesta, y el Señor Jesucristo es el templo. Cuando uno va al templo, es perdonado el pecado y renace y puede vivir una nueva vida. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, todo problema se resuelve. Cuando falta el vino, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, se resuelve. Y realmente, cuando se enferma y se encuentra con el Señor Jesucristo, se resuelve. Por más que comete pecado, la mujer que ha cometido adulterio y no puede menos que sea apedreada, pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, todo se resuelve. Por lo cual, en el Antiguo Testamento lo que se manifiesta, Adán es sombra del Señor Jesucristo, y el tabernáculo, el candelero, el incensario, el altar, todo esto es imagen de Jesucristo. Cuando eso no existía y cometiendo pecado debían ser destruidos y 3,000 personas debían morir, y en el altar, por ser el sacrificio que realizan, toda muerte se marcha, la maldición marcha. Es así. Ellos, llegando a la tierra de Canaán, habían construido el templo de Jerusalén. Y después de 580 años, Salomón, 480 años viene a ser, después de 480 años, Salomón construye el templo, y después de que salieron de Egipto, pasando 40 años para llegar a Canaán, durante 480 años no habían podido construir el templo. Tanto construyendo el templo, obteniendo el perdón del pecado, así debía ser, pero ya que no podían construir el templo de manera penosa, había establecido a Saúl, a Sansón, pero fue imposible, pero estableciendo a David, había realizado todo aquello, y eso fue que Dios se manifiesta mediante el templo de Jerusalén, y en el periodo del Nuevo Testamento, mediante Jesucristo, Dios se manifiesta ahora, ya que es periodo de la iglesia. Mediante esta iglesia, esta reunión donde se reúnen los salvos, mediante esta reunión, Dios se manifiesta. Por lo cual, esta iglesia, hermanos, la iglesia no es este templo, este edificio, sino que los hermanos renacidos, cada uno reunido, siendo un miembro, el dedo está en el cuerpo y luego en el brazo, este brazo está en el hombro, este hombro se pega al cuerpo, y todos los
los miembros cuando se reúnen y cumplen la voluntad de Dios. La vida de Jesucristo va formando. Ustedes exactamente obteniendo el perdón del pecado dentro de la iglesia, viniendo como miembro de la iglesia, si pertenecen a la iglesia, el Señor Jesucristo estando en medio de nosotros, hagamos lo que hagamos, pase lo que nos pase, todo se va resolviendo. El hermano Song Jae-gun, su hijo en esta ocasión, en la escuela dice que con el plástico iban peleando, como pelea de espadas, y eso se rompió y entró en el ojo y él queda casi ciego. En Jeonju era imposible la operación, había venido hasta Seúl y vino en busca de mí. El hermano Son que me dijo, pastor, todavía dice que le tienen que operar más a mis hijos, a mi hijo. Yo estaba muy contento por eso. Porque si el ojo se rompe por entero y si ya no puede usar el ojo, imagínense si dicen que se opera 3 veces, significa que hay esperanza. Hermanos Son, imagínense, si se opera y no sirve la operación y se va a quedar ciego, ¿para qué le van a operar? El hecho que le operen 3 veces significa que hay posibilidad de que va a mejorar. El hermano, oyendo aquella palabra, tuvo fe. Se va a curar el ojo de mi hijo. Realmente estaba tan angustiado porque se iba a operar 3 veces el hijo. Esto es algo muy bueno. No hay necesidad de operación. Por más que le opere, no se puede. En ese momento sí es imposible. Por lo cual, tenía la esperanza en el ojo. Tenía la esperanza en su corazón. El hijo, yendo al hospital, si se rompe y si va a quedar ciego, si viene a la iglesia eso va a servir. Habrá mucha gente que diga eso. Hermanos Son desde aquel día, ahora estaba muy contento porque Dios está presente, su hijo también. Dice que estaba muy preocupado porque se iba a operar 3 veces. Esto es muy bueno. El pastor dijo que era algo muy bueno. ¿Qué había ocurrido? 3 veces recibió la operación. Hoy en día, ahora puede ver los 2 dedos que está a 1 metro de distancia. Me asusté. Cuando pase 1 año, va a ver perfectamente todo. Ahora ve los 2 dedos que están delante a una distancia de 2 metros. Yo, cuando fui a Benín y realizamos el campamento, el primer día, terminando el campamento a la tarde, el hijo del presidente había recibido la salvación. Me vio a mí y encontrándome con el presidente, le anunciamos el evangelio y al día siguiente, a la mañana, por más que le llamaba a los ministros, no suelen venir. A las 9 habían venido todos los ministros. ¿Qué es lo que pasa? Había sido que el presidente iba a estar presente. Yo debía salir y fui para recibir al presidente. Anteriormente, antes se peleaban quién se iba a sentar al lado del presidente y me dijeron luego que me siente yo. Qué interesante. El presidente ese día vino para hacer el mensaje de felicitaciones. Cuando el presidente viene para platicar y dar el mensaje es 15 minutos, pero ese día él habló 50 minutos, pero ya que lo hacía en francés, ni una palabra pude entender, no había ni traducción. Yo hoy no traté de decir eso, sino que detrás del presidente yo estaba a 1 metro de distancia y yo a la izquierda estaba parado.
Ese día me engripé, salía tos de mí, me dolía la espalda. 50 minutos estaba parado, casi me enloquezco, casi me enloquezco. Varias veces lloraba, Señor, para que termine, por favor. Y Dios no escuchaba esa oración. No había nadie que me traduzca. Hablaba el francés, no entendía nada, pero podía sentir que él decía lo mismo. Sí, hace un momento habló lo mismo, sí, sí. El presidente estaba muy, muy contento. Y ese día, después que terminó el presidente, aquí, a todas las personas de la IYF, yo quisiera comprarle el almuerzo. Vayan con los ministros a comer. Yo voy a mandar en el hotel. Y el presidente estaba muy ocupado, no pudo ir. Y sentado con los ministros, le predicamos el evangelio. Yo, por primera vez, detrás del presidente, 50 minutos me paré. 10 minutos no podía aguantar. 30 minutos. Mi espalda me dolía. No podía aguantar. Pero en el púlpito, cuando yo anuncio la palabra, 1 hora 30 minutos, por ahí yo predico. Jamás pude sentir dolor en la espalda. Luego en los lugares oficiales, cuando me voy a pararme delante del presidente, cuando cantamos el himno nacional, me canso, me duele. Pero eso me es tan raro a mí. Mientras que la palabra de Dios permanece en mí, haga lo que haga, ahora es lo que viene mediante Dios. Nosotros, Dios siendo Dios nuestro, y nos pone encima de todas las naciones, toda dificultad Él se encarga, nos guarda, y es ese Dios, y glorificamos a Dios. Y para tener la relación con Dios, al pueblo de Israel deseaba construir el templo de Jerusalén, pero las personas, los jebuseos que vivían en Jerusalén, estando en el pico del monte, nadie podía realmente atacar aquello. Nadie podía llegar al templo de Jerusalén, no podía atreverse. Era ya después de Canaán, había pasado 400 años y construyendo el templo de Jerusalén y enalteciendo a Dios, Dios ayudándonos, deseaba que se haga aquello. Y 440 años, ya que durante ese periodo no tenían templo, en medio de la dificultad, ahora orando a Dios, luego servían al Dios Astarot, a Baal. Durante 440 años habían vivido así, pero después de que Dios estableció a David como rey, yo me encontré con el hijo de Isaí, David. Él está conforme a mi corazón y así habla. David bien sabía que era lo que Dios deseaba, bien sabía. Hermanos, realmente el que ama a Dios, bien ellos saben qué es lo que Dios desea que Él haga. Ellos cuando van buscando el corazón de Dios pueden llegar a sentir eso. David, después que se convirtió en rey, en primer lugar, vino para atacar a los jebuseos. Y el pico de la ciudad de Jerusalén es bien alto. Y yo cuando fui a Israel, a Jerusalén, en Jericó, yo me subí en el bus y por el horizonte del monte vamos subiendo. Ya vomité luego porque era muy precipitado, sí, el horizonte. Y ya que el templo está en el pico de la montaña, realmente esa palabra en el que de ninguna manera ese templo se puede derrumbar, aquella palabra en chino. Le decían, por favor, sea ciego, cojo, a ti te van a ganar, porque estamos en el pico del monte. David deseaba construir el templo de Jerusalén allí.
y había formado el ejército y la atacó. Y David, ya que está la ciudad allí en el pico de la montaña, y cuando cae la lluvia, hay un camino en donde va ahora, porque si se acumula agua sería un arroyo. Hay un camino en donde pueda salir el agua, y en ese camino del agua ellos entraron. En toda la noche ellos entraron y fueron a atacar, y ellos, la ciudad de los jebuseos había atacado, y entrando en el lugar en donde iban a construir el templo de Jerusalén. Allí David había establecido el lugar para tener culto. Ese es el lugar en donde está el templo de Jerusalén, ese territorio. Dios, construyendo el templo de Jerusalén, había querido tomar a su pueblo, después construir el templo de Jerusalén. Nosotros, sea cual fuera el pecado que cometemos y el problema que tengamos, si oramos al templo, Dios resuelve y Dios nos va a ayudar. Esto continúa hasta la venida del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en ese periodo, el Nuevo Testamento del periodo de Jesucristo, en el Edén, en Génesis, Dios se manifiesta mediante Adán, y el pueblo de Israel caminando en el desierto. Mediante el tabernáculo, Dios se manifestó y se encontró con nosotros. En el periodo de los reyes, Dios se encontró en el templo de Jerusalén, y en el periodo del Nuevo Testamento, Jesucristo viniendo. Jesucristo es el templo, Jesucristo es la iglesia. La iglesia es su cuerpo, dice. Dios, mediante el Señor Jesucristo, manifiesta su ser. En nuestra iglesia, de manera distinta a otra iglesia, cada mañana hay alguien que testifica. Hoy el hermano Uche-san vino, como él atacó nuestra iglesia. Realmente él viniendo. El mundo del corazón, cuando él lo ve, ahora estamos tan cercanos. Yo dije, él es hermano Uche-san, hasta dudaba de eso. Su hijo, hermano el hermano Usung-gyun, que trabaja en Zambia, con fe él va trabajando. Y yo varias veces fui a Zambia. El hermano dijo, realmente dijo 35,000 pyong, pero es 54,000 pyong. Ahora, poniendo la carretera, poniendo la electricidad, queremos trabajar. Y el presidente, realmente teniendo mucho interés, teniendo interés en la charla de los valores de la IYF. Allí, una manifestación increíble, el Evangelio va levantándose. Mediante el Señor Jesucristo vamos delante de Dios. Y mediante Jesucristo todo se resuelve. La mujer adúltera, cuando es atrapada mediante Jesucristo, se resuelve. Y cuando faltaba vino, mediante Jesucristo se resuelve. El enfermo 38 años, el ciego, el leproso, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, se resuelve. Jesucristo, todo mediante Jesucristo. Dios mediante Jesucristo resuelve todo. Jesucristo, cuando fue crucificado sobre la cruz y resucitó, ahora es periodo de la iglesia. En 1 Corintios 3:16, vosotros, el que seáis templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. En medio de vosotros, ¿no sabéis aquello? Ahora, ya que es periodo de la iglesia, el Señor Jesucristo dice, derrumba este templo en 3 días, yo lo voy a levantar. Eso quiere decir que su ser es el templo. Por más que muera, Jesucristo iba a resucitar. Ahora, esta iglesia donde se reúnen los miembros renacidos es el templo de Dios y es el cuerpo de Jesucristo. Por lo cual, esta iglesia que yo menciono, no me refiero a este salón, iglesia. Algunas personas dicen que esto es el templo. Exactamente. Si decimos, no, eso no es bíblico, como templo bíblico no es aquello. El templo del cielo, esa figura del templo de Jerusalén es templo de Jerusalén. Los judíos
construyen el templo y tienen culto, pero no le llaman templo, le dicen sinagoga, así lo hablan, por lo cual en la sinagoga, el Señor Jesucristo en la sinagoga, eso no es templo. Templo solamente uno, el que está en Jerusalén, eso es templo. Claro, en este lugar santo, aunque decimos que es templo, bíblicamente eso está errado. Mi corazón, tomando como templo, el Señor Jesucristo está presente. Eso, ahora, vosotros, el que seáis templo de Dios y el que Espíritu Santo de Dios esté en vosotros. Es vosotros, plural, no es singular. Tú eres templo de Dios, no es así. Nosotros somos un miembro de Jesucristo y todos nosotros reunidos somos templo, somos iglesia. Ahora, en este periodo de la iglesia, el Señor Jesucristo, cuando está vivo, el Señor Jesucristo era templo y anteriormente era templo de Salomón, luego el tabernáculo, así fue hecho. Y yendo junto a Jesucristo, no había nada que deje de resolverse. ¿Verdad que sí? Jairo estaba presente, su hija había muerto y cuando Jesucristo vino todo se resolvió. ¿Verdad que sí? Y el enfermo de 38 años y Lázaro cuando murió y cuando Jesucristo vino, todo se había resuelto. Ahora, esta iglesia renacida, obteniendo el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo, y cuando todo pecado fue lavado por la nieve, y esta reunión se le dice iglesia. La palabra iglesia, la reunión de los que fueron llamados. Y llamado quiere decir que fue llamado al mundo y como santo de Dios fue erigido. Ahora, hermanos, en esta iglesia, cada uno de ustedes son miembros. Algunos hacen la función de mano, pie, oreja, boca, y reunidos todos conformamos el cuerpo de Jesucristo. Mediante el Espíritu Santo, nosotros siendo uno estamos conectados. Todos nos reunimos con el corazón y a eso se refiere. Pero, por más que vengan dentro de esta iglesia, las personas que no puedan renacer y obtener el perdón del pecado no son miembros de la iglesia. Dentro de aquella persona Dios no puede trabajar, por lo cual, obteniendo el perdón del pecado y renaciendo, el Espíritu Santo de Dios es el que los acepta. Son miembros de la iglesia, por lo cual Dios que trabaja dentro de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios, de la misma manera, estando vivo en tal persona, va obrando. Por lo cual, cuando van viviendo la vida, simplemente, yo obtuve el perdón del pecado, ya renací, diciendo aquello. La iglesia, cuando une su corazón con la iglesia, cuando une su corazón con Dios y cuando une su corazón con Jesucristo, el Espíritu Santo que trabaja dentro de Jesucristo de la misma manera trabaja en nosotros, por lo cual dentro de esta iglesia, los que están dentro de esta iglesia, sea lo que se encuentre, se resuelve mediante el Señor Jesucristo y Dios le bendice y fuertemente se puede sentir aquello. Yo tengo una tía que tiene 11 años más que yo. Está en la tierra natal. Ella es diaconisa en la iglesia presbiteriana. La tía cuando me ve a mí me dice, ¿qué cosa? ¡Hey, Pastor Par! Tú eres pastor de una gran iglesia. ¿Cuánto obtienes como sueldo? Juntando tu sueldo, debes comprar un apartamento. Ella varias veces me dice eso. Cobrando el sueldo, si compra apartamento, eso no es malo. Sí, la esposa de mi pastor también junta dinero y compra apartamento. Sí, mediante el interés.
el prestar dinero a gente y cobrar interés, eso no es malo, así lo hace la esposa de mi pastor. Trae tu dinero, yo te voy a comprar un campo, te voy a comprar un apartamento. Yo, en aquel entonces, ella no estaba tan vieja, pero ahora sí está vieja. Yo dije por dentro, ay, la abuelita con edad comprará el apartamento mejor que yo. Yo que soy más joven que ella, comprará mejor el apartamento. Y yo dentro del carro, yo me puse a pensar, yo escuchando lo que ella me dijo, dije, ¿será que yo tengo que comprar apartamento? El Señor, mi vejez, ¿quién debe guardar mi vejez para que sea lo mejor? ¿Yo debo guardar mi vejez? El que el Señor lo haga y el que yo lo haga es incomparable. Exactamente. Si uno tiene la fe de creer en el Señor, la vejez de ustedes lo encargarán en las manos de Dios. No se imaginan, no lo pueden hacer mejor que ahora. Hemos obtenido el perdón del pecado. Cuando uno tiene la fe de creer, esa fe es el que nos permite ser uno con el Señor Jesús y sea con que nos encontremos. El Señor todo lo va resolviendo. En el año 1968 yo salí del cuartel. Yo en el año 1980, yo soy del año 44. En aquel entonces tenía 40 años. Yo en aquel momento vivía pero tan ocupado. Yo, cuando tuve 50 años, fuertemente se manifestó la enfermedad del corazón. Desde pequeño yo era bastante débil. Yo no gustaba del deporte, no gustaba del fútbol, aquellos deportes un poco agresivos no me gustaban. Cuando fui para hacer ejercicio en el cuartel y me hicieron hacer un deporte como el del renacuajo y comenzó a paralizarse todo mi cuerpo y no podía moverme, y en ese momento por primera vez supe que mi corazón era muy débil y tenía como 20 años en aquel entonces en el cuartel, y cuando descansé otra vez unos 3 días mejoró mi cuerpo. Ya cuando pasé los 50 años se manifestó la enfermedad del corazón mío, y en el año 1999, en aquel entonces era el momento en que estaba pero en el estado más grave de mi corazón. Yo en Daejeon estaba construyendo el edificio del centro La Misión y no podía ver al obrero que estaba en el 7º piso porque realmente tenía miedo. Cerré mis ojos, tenía miedo, latía mi corazón fuertemente, y cuando con el estereoscopio iba ahora oyendo mi corazón, latía mi corazón y largo tiempo paraba otra vez. 10 segundos parecía que paraba y otra vez sentía como que tan largo eso. Se hacía raro ahora, porque si no sigue latiendo, significa que yo voy a morir. Y durante una semana me hicieron el control en la universidad, en el hospital universitario Hanya, y no podían conocer mi enfermedad. Fui a Nueva York y el cardiólogo, pero el mejor del mundo, yo me encontré con ese doctor. Él tenía mucha edad en aquel entonces y él estaba ya todo jorobado, y él a veces venía de paseo al hospital porque él durante todo el día a veces venía ahora a ver a las personas
Y justamente vino y realmente me hizo muchos exámenes para que me suban la máquina. Y él a la noche me dijo, esta enfermedad no se puede curar. En el año 1999 en Estados Unidos terminó la campaña. Yo no le tengo que contar esto, pero un pastor, una esposa del pastor, ella dijo que eran hojas otoñales y que era bueno para el cuerpo. Ella me dijo que coma eso. Yo odio eso, realmente odio eso. Y yo comiendo eso, comimos todo y todos tuvimos ahora el pastor Kim Jong-un, escándalo porque decía que era bueno para el cuerpo, tomó 2 tazas, escándalo, ya no podía levantarse. Yo era expositor, tuve diarrea, todos tuvimos diarrea y no podíamos aguantar. No sé, no les puedo contar todo lo que nos ha ocurrido. Y después de terminar, debíamos de ir a Perú. Mi esposa ese día estaba cansada, yo también. Con este cuerpo, ¿cómo podremos ir a Perú? Debemos volver a Corea. Y nosotros a la tarde íbamos compartiendo. Y luego, vamos, por más que vayamos a morir. Nos subimos al avión de Perú. Mi esposa, cuando yo estoy enfermo, ella también debería estar sana, pero ella estaba más enferma que yo y se enojaba, que es posible. Y había 3 asientos, al lado mío estaba una señora. Yo a la señora le dije, ¿dónde vive? Ella me dijo que vive en Perú y hablamos nosotros. Y mientras que íbamos hablando, yo quisiera recibir su ayuda, usted me puede ayudar. ¿Qué es? Yo le voy a ayudar. Mi esposa está allá y está muy enferma. Estos 3 asientos yo quisiera usar para que mi esposa se acueste. Yo quisiera ir a otro lugar. Usted también, si se puede ir a otro lugar para que mi esposa pueda ir acostada. Y yo la acosté a mi esposa. Estaba muy cansada ya. En Perú, nosotros teníamos la campaña en un estadio. Yo delante de los espectadores. Jamás sentía ahora miedo, pero ese día cuando me bajé al escenario, latía mi corazón, parecía que iba a morir. Me bajé y estaba en la sala de espera, en el subsuelo, y me acosté largo tiempo y me subí para anunciar la palabra. Yo, cuando partía de Perú, todos los hermanos vinieron al aeropuerto y me saludaron y volviendo ellos dijeron, Pastor Oxupar, es la última vez que él viene a Perú. Todos dijeron eso, dice. Mi corazón estaba débil, parecía que me iba ahora a enloquecer, no podía dormir a la noche, no podía aguantar. En el año 99, yo tenía mucha dificultad. ¿Será que podré vivir 3 meses más ahora en adelante? Sentía como que sería muy difícil. Podía sentir como mi pulso iba latiendo. Y en agosto, en la casa de pino, yo, en medio del campamento, antes de quedar dormido, yo dije, hoy trabajé bastante, hoy estaba muy activo yo. Yo había recorrido bastante yo. Y de la sede hasta el lugar en donde hay culto de los niños, 4 veces yo había ido. Entonces son como 4 kilómetros yo he caminado hoy. Yo orando, podía sentir en mi corazón que ya estaba curado. Podía llegar a creer eso. Y al día siguiente me levanté y yo comencé a trotar sobre el campo, terminando el campamento. Estábamos en la iglesia Hambat y en ese colegio. Era muy bueno la cancha y era como 300 metros. El primer día, después de haber trotado, ya me dolía el costado, no podía ni correr 1 kilómetro.
Continuamente yo iba corriendo. 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Iba corriendo. Y yo iba al negocio. Fui a un negocio, compré unos tenis bien livianos, puse en mi cartera. Corría en Rusia, en África, en Rusia. Era muy bueno de trotar cerca del palacio. Y cuando yo troté 5 kilómetros, comenzaba a sudar y era muy bueno la sensación que sentía. En el año 99, desde agosto, mi corazón iba mejorando. Algo maravilloso que era. Cuando mejoró mi corazón, mejoró mi hígado, mejoró mi pulmón. Con la natación, ahora siempre yo iba suspirando durante 1 hora. Jamás. Ahora yo no subo. Por más que yo durante 1 hora voy nadando, no puedo. Ahora no me falta la respiración. Ahora mejoró el hígado. El anciano Juan Eoyong dice, cuando algo mejora, un órgano mejora, todo dice que está conectado y todo va mejorando. En fin, anteriormente, yo en Kenia, en el año 94, cuando había ido, no podía comer porque no tenía apetito. Comenzaba a sentir el olor. Y durante 2 semanas yo pasé hambre. Durante 2 semanas casi pasé hambre. Y por más que pasé hambre, no tenía apetito yo durante 2 semanas. Ahora tengo tan buen apetito. Ayer dije que tenía que comer poco. Comí en Daejeon, comí en Poon, comí en Cheongju. Yo, mi hijo, mi hija, mi nieto, la iglesia. Ha habido muchas cosas. Pero Dios jamás me dio la espalda a mí. Hoy, esta mañana, hay una cosa que yo quisiera decir a ustedes. Sí o sí, quiero decir una cosa a ustedes. Cuando un hermano y una hermana van hablando y tienen un mismo corazón, sea cual fuera el problema que tenga, todo se resuelve, sea quien fuera el hermano o la hermana, cuando tiene un mismo corazón con el Señor Jesucristo, se resuelve. Hoy hemos leído 2 Crónicas. Aquí aparece, sea cual fuera el problema que tenga, cuando viene delante del templo de Dios, todo está de hecho que se resuelva. Sea el pecado que cometa. Y Salomón va hablando acerca de ello después de la construcción del templo. Y luego el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra. Mateo, Marco, Lucas, San Juan, en los 4 libros del Evangelio, el Señor Jesucristo en donde se encuentra. No hay nada que deje de resolverse. Cuando faltaba el pan, no era problema. Cuando había tempestad, cuando muere el hijo, no hay ningún problema. ¿Verdad que sí? Cuando la mujer que cometió adulterio iba a ser apedreada, no hubo problema en ella. Cuando faltaba vino, cuando el leproso estaba, no había ningún problema. El Señor Jesucristo está junto con nosotros en nuestra iglesia, que hemos sido salvos. ¿Pueden llegar a entender eso? Está junto con nosotros. Yo tengo una tristeza. Una persona, cuando pasa por la dificultad y tenemos comunión con esta persona, después de la comunión no puede despojarse de su pensamiento, no tiene un mismo corazón con la iglesia. No tiene un mismo corazón con la iglesia. Anoche, terminando la reunión de hermanos casados, yo le reté a un hermano: ¿por qué tú viniendo aquí? ¿Por qué no aprendes? Tú eres muy orgulloso, eres sobresaliente, entonces lo consideras muy poca cosa, lo humillas, pues. Dentro de la iglesia Dios trabaja, ¿tú no ves aquello? Yo hice todo lo que el pastor me dijo. Yo le dije: hermano, si tú has hecho como yo te mandé, debes recibir mi corazón. Si has recibido mi corazón, dentro tuyo Dios iba a trabajar. Porque tu corazón es tan altivo.
¿Por qué lo consideras poca cosa? Es porque consideras tan poca cosa. Cuanto fueses puedes aprender. Señores, esta salvación, este perdón del pecado que hemos recibido es algo tan grandioso. Es ser uno con el Señor Jesucristo. Esta fe, si nosotros vivimos naturalmente, si vivimos así, con esta fe, normalmente, sea cual fuera el problema con que nos encontremos, todo se resuelve. Todo se resuelve. El hermano Unjesam hace un momento, un testimonio tan precioso, varias veces lo oí personalmente. Anteriormente no era así. El hermano Unjesam siempre parecía sobresaliente, más que yo. Siempre me decía que yo estaba errado y me quería enseñar a mí. Ahora, pudo entender que él estaba equivocado. La palabra, uno lo escucha si va conforme a su corazón, si no va conforme a su corazón, no lo escucha. Iglesia, somos miembros dentro de esta iglesia. Cuando uno permanece, si el corazón es distinto a la iglesia, significa que esta persona está fuera de la iglesia. Por más que uno venga a tener culto, por más que uno ofrende, por más que uno ore, dentro de nosotros, uno debe estar dentro de Jesucristo. Un salvo, por más que obtiene el perdón del pecado, cuando de manera distinta el corazón de Jesucristo mantiene su pensamiento, su corazón. Hay personas que viven de tal manera. En Hechos 13:22. En Hechos 13:22. Cuando ahora dice que echa a Saúl. ¿Por qué? Porque vivió conforme a su pensamiento. Por lo cual, Dios, ¿a quién había buscado? Alguien que tenga mucha fuerza como Sansón, alguien que sea alto, guapo como Saúl. No fue aquella persona pequeño, pastor, al joven David había elegido. Ahora, la única razón por la cual eligió a David. Ahora me encuentro con el hijo de Isaí, David, está conforme a mi corazón. Amados hermanos, hoy en esta mañana, sea quien fuera ustedes, si unen su corazón con el Señor Jesucristo, serán personas que no envidiarán a nadie, sea con lo que se encuentren, sea la dificultad con que se encuentren. Ya que Jesucristo está con ustedes, la dificultad no será dificultad, la enfermedad no será enfermedad, el dolor no será haciendo dolor en ustedes. Por lo cual el Señor, para que seamos miembros de esa iglesia, con la sangre de la cruz, hizo esta obra tan maravillosa para perdonar nuestro pecado sobre la cruz. Hace unos días, yo me peleé con mi esposa, mudándonos. En la habitación había hecho un armario. A mí no me gusta. Claro, los que trabajan en la iglesia habrán hecho eso porque la pastora habrá pedido. Yo dije, no me gusta. ¿Qué es esto? Una habitación tan grande, tú lo has convertido en una cárcel. Ay, ¿por qué? Está vacío el armario. Además, ¿qué es lo que tú quieres poner adentro? Y yo me enojé. Por más que tú quieras hacer, si el marido no gusta, tienes que tener corazón para abstenerte. Si sigo hablando, ustedes van a caer en prueba. Hay muchas cosas en mí que si les cuento van a caer en prueba ustedes. Mi esposa, después de que se casó, ella vivió largo tiempo en una casa sin cocina. Y delante del baño de la casa del dueño, ella tenía ahora una cocina a carbón y cocinaba allí. Yo sentía mucha pena delante de ella. Querida, discúlpame, la próxima vamos a conseguirte una casa con cocina. Ella se puso seria y me dijo, querido, ¿para qué vamos a vivir feliz? Si vivimos por el Evangelio con solo comer, esto es maravilloso. Mira, qué maravillosa esta esposa, dije en ese momento.
Por primera vez escuché eso de su boca y nunca más escuché. Nunca más dijo eso. En fin, 46 años he vivido con ella. Siento agradecimiento. A veces me siento penoso ante ella. Somos matrimonio. Cuando vamos con un corazón así semejante, ella es tan bella, tan bueno, pero cuando me ataca porque tiene un corazón distinto, a veces, realmente quisiera dejar todo. El matrimonio, somos novias de Jesucristo. ¡Hey, novias, por favor, ustedes deben de estar conforme al corazón de Jesucristo! ¡Qué bueno! ¿No pueden hacer amén? Claro que decimos amén. Nosotros no somos seres normales, señores. Somos seres, somos hombres de Dios. Si ustedes han obtenido el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesucristo, son un miembro de la iglesia. En San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, sea lo que fuera lo que se encuentra, todo se resuelve mediante el Señor Jesucristo. Cuando antes de construirse el templo de Jerusalén, antes de construirse el tabernáculo, haciendo el buey de oro, 3,000 personas debían morir. Si en aquel momento había santuario, lugar santo, el altar, el propiciatorio, si estaba presente, matando una oveja, haciendo el sacrificio, todo iba a acabar. 3,000 personas tuvieron que morir. Ahora, dentro de esta iglesia que es cuerpo de Jesucristo, está presente el Señor Jesucristo. Viniendo a la iglesia, no participa solamente en el culto, no solamente oigan la palabra. El corazón de Jesucristo que fluye en la iglesia, uniendo el corazón de Jesucristo que fluye aquí, si unen su corazón a Jesucristo, toda la vejez de ustedes, no hay preocupación por ello. Yo, cuando estaba en Daejeon, en Los Ángeles, cuando me subía al avión, llegaba a Seúl y venía hasta Daejeon, no me gustaba. De Los Ángeles hasta Seúl, estaba tan cansado, parecía realmente una cebollita toda salsonada. ¡Ay! ¿Cómo voy a llegar hasta Daejeon? Dije. Esto era antes del 99. Ahora pasó 20 años. Y cuando teníamos campaña en Daejeon terminó otra vez. Cuando íbamos a Daegu terminó el culto. Y cuando subía otra vez. Estaba tan cansado yo. Pero hoy en día me subo en el avión máximo 30 horas. Y cuando de Zambia a Los Ángeles y de Los Ángeles era solamente 24 horas las horas que estaba en el avión. No puedo entender por qué uno está cansado en el avión. Uno no tiene trabajo duro. Uno no va usando la pala, el rastrillo dentro del avión. Uno toma Coca-Cola y cuando está aburrido va viendo película, duerme, ronca. Y nadie le llama, nadie viene a tener comunión, nadie viene para tener imposición de mano para que le cure la enfermedad. Yo descanso en el avión. Y cuando realmente uno se sube en el avión, no puedo entender. Y yo me subo bastante en el avión. Llegar hasta Los Ángeles, 11 horas, 13 horas hasta Nueva York. Para llegar hasta Los Ángeles, 9 horas y de venida 11 horas. De venida de Nueva York son 13 horas. Yo ahora con mucha edad, aunque soy viejo, esta gracia de anunciar la palabra en el púlpito me hace agradecer en gran manera. Cuando vinimos al comienzo, chocamos con el Ayuntamiento 8, tuvimos el programa realmente 60. Muchas cosas han ocurrido, pero como sueño, Dios no nos ha resuelto aquello, todas las cosas. Dios está vivo en la iglesia. Pero en medio de ustedes, anoche, como el hermano que le exhorté anoche, si no une su corazón con la iglesia, con Dios y conforme a su pensamiento sobresaliente,
Realmente, si sigue, Dios no trabaja. Hermanos, puede que el pensamiento de todos ustedes no sea igual. Yo no me refiero a que unan su corazón con el pastor Oxupar. Unan su corazón con Jesucristo. Sean uno con la iglesia. El Señor está vivo en medio de nosotros. Imagínense, dentro de la iglesia de Gangnam, si Jesucristo está vivo. El hermano Song Jae se lastimó su ojo. ¡Jesucristo! ¿Se resuelve sí o no? No hay necesidad de operarse. ¿Verdad que sí? Verdaderamente, dentro de nuestra iglesia, las personas que van muriendo, que tienen enfermedad, tantos se curan, tantas manifestaciones de Dios. No solamente algunos, sino que en todos nosotros. El Señor de tal manera desea trabajar. La iglesia, cuando realizamos la campaña en África, realmente, aunque el cuerpo no pueda ir junto, el corazón debe ir juntamente. Yo oré, deben unir su corazón a la iglesia. No solamente en Corea, no solamente en Seúl, en el mundo entero, en la obra de anunciar el Evangelio. Dios, erigiéndonos, está cumpliendo su obra. Desea que ellos, juntamente, unan su corazón. En la Biblia, el que tiene un corazón altivo, el hijo pródigo, el altivo, el altanero, debe hacer todo lo que conforma a su gusto, aunque sea. Yo no puedo vivir. Con solo comer uno ya vive. Sí, tenemos aquello. Hay cosas que nos gustan, hay gente que nos gusta, hay obras que nos gustan, pero todo eso dejando de lado es vivir la vida en la que Jesucristo se goza. Unir su corazón con el Señor Jesucristo. Y el amor del Señor Jesucristo cuando fluye en nosotros. La paz inmensa, el gozo inmenso, lo obtenemos. Las personas torpes, a los que están en dificultad, le grita, habla con voz alta. Los que nunca fueron sobresalientes. Esas personas que quieren apelar a la mujer que cometió adulterio son aquellas personas. Los sobresalientes dicen, vamos a apedrearla, vamos. Van juzgando a otros, van criticando a otros. Así es. Los que no pueden llevar bien la vida de creencia. Cuando dice que el pastor estafó, está contento. Sí, obvio. Así piensan, pues. Ahora nosotros, con este hecho en el que hemos recibido la salvación, hemos estado presente en la iglesia. La electricidad fluye mediante el cable eléctrico. La manifestación fluye de corazón a corazón. Todos nosotros, cuando hemos nacido en el mundo, hemos nacido con un corazón distinto al Señor Jesucristo. Mediante la sangre de Jesucristo hemos renacido, hemos obtenido el perdón del pecado. Pero el que es sabio, luego ha unido su corazón al Señor Jesucristo. David no era una persona que desde un comienzo tenía un mismo corazón con Dios. Era un corazón distinto. Era una persona con un corazón distinto. Pero luego unió su corazón a Dios. Uniendo su corazón a la iglesia. Uniendo su corazón con el hermano. Por más que haya algo que quiera hacer para unir el corazón con la iglesia, si doblega su corazón, viene a ser feliz aquello. Por más que no quiera hacer algo, si une su corazón con la iglesia, si deja aquello para unir su corazón con Dios, están felices por más que lo humillen. Yo, mediante el Señor, ahora soy alguien que es perseguido por el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy criticado por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora soy insultado. Muchas gracias, Señor. Y así nos acercamos al Señor. El corazón. Los hermanos de la iglesia de Gangnam, ni siquiera uno
Espero que no lleve una vida de creencia aparente, sino que con el corazón, el Señor guiando el corazón de ustedes a realizar su obra. Así forzado, el que lleve el cuerpo de ustedes sin el corazón no desea aquello. Por lo cual, hermanos, la iglesia, centrados a la palabra, la Biblia, el pastor de manera diligente aprendiendo la Biblia, enseñando a los hermanos y los hermanos siguiendo aquella palabra, uniendo su corazón cuando uno va caminando el mismo camino. Eso es la iglesia. Eso es iglesia. Sentados, por más que estén sentados 1000, 10,000, no es que en ese momento se convierte en iglesia, sino que renacidos cuando se reúnen, eso es iglesia, sea quien fuera entre nosotros, ya que no hay ni siquiera uno que tenga un corazón digno ante Dios, doblegando, desechando su corazón, humillando su corazón. Debe unir su corazón con Jesucristo. Por lo cual, ¿saben lo que Dios dice? Yo me encuentro con el anciano Hwang Hyo-jong, él está conforme a mi corazón. Así dice Dios, ¿entienden? Ese anciano Pang Mun-taek, él está conforme a mi corazón. Hwang Tae-soo es alto, sí está conforme a mi corazón. ¡Qué bueno! El anciano Park Song-do. ¿Y quién más? El anciano Shin Cha-no. No parecía así, pero él está conforme a mi corazón. Fulano, la hermana, el hermano. Sí, no es que dice que es sobresaliente. No, él ha estado conforme a mi corazón, ese hermano, aquella hermana. Todo el problema de ellos viene a ser el problema del Señor, sea cual fuera el problema que surja. Todo lo puede sobrepasar. Un hermano le dije, hermano, ¿por qué tú no me oyes? Pastor, yo oigo su palabra. Hermano, si tú oyeses mi palabra, debería ser igual a mí, pero tú eres muy distinto a mí. ¿Cómo siendo el mismo pastor eres así tú? Es así. Hace como que aparentemente está oyendo, pero el Señor a nosotros para conformar la iglesia, al miembro. Ahora cuando se hace cuerpo del Señor Jesucristo mediante esta iglesia, fuertemente Dios se manifiesta. El venir al culto, vengan recordando al Señor. El pagar el dinero, pensando en el amor del Señor, deben pagar, por más que no puedan pagar. Amando profundamente a Dios, el prestar servicios, nuestra iglesia. Realiza la misión en África. Vamos a participar en ello. Vamos a orar. Yo también quisiera ir a África a ver lo que ha ocurrido. Hermanos, ustedes no están profundamente cautivados en la vida, en el mundo, en el comer, en el trabajo. Y su corazón no está en un lugar donde ya está muy apartado de Dios. Ahora, hermanos, hermanas de Canaán, vamos a unir el corazón con el Señor Jesucristo. Vamos a unir el corazón con la iglesia, como fuese. Ahora, apartándonos de la iglesia, Satanás quiere que nos vayamos a dirigir hacia la corrupción, hacia el placer del mundo. Miles de maneras utiliza. Pero la comunión en la iglesia, la palabra, cuando somos uno, sea con lo que nos encontremos, viene a ser realmente una bendición, una gracia. El futuro de ustedes, la vejez de ustedes, los hijos de ustedes, si quieren vivir en armonía, unan su corazón con el Señor Jesucristo. Y haciendo que el niño tenga el corazón unánime al Señor Jesucristo, si quieren vivir con salud, con bendición, toda tragedia, toda dificultad del mundo, perfectamente el que lo puede vencer es únicamente el Señor Jesucristo, por lo cual deben unir su corazón con el Señor Jesús. Corazón altanero, conforme a su pensamiento, los que desean vivir, parece que no importa, pero cuando pasa la dificultad, todos caen y se hacen miserables.
los que unen su corazón con Dios, sea cual fuera la dificultad que le venga, Dios suficientemente lo vence y alaba a Dios en la iglesia de Gangnam. Ahora nosotros, hay muchas cosas con un mismo corazón trabajando y echando el corazón hacia el Señor Jesucristo, teniendo un mismo corazón con el Señor Jesucristo. Todos una vida bendita, gloriosa, espero que vivan, obteniendo el perdón del pecado, renaciendo, habiendo hallado una gracia inmensa cuando se apartan de la iglesia y se corrompen. Hay mucha gente así. Ahora aprendiendo la fe, espero que ustedes sean personas que unan su corazón con Dios. Vamos a orar durante un tiempo corto. Vamos a orar.